Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Hoy día vamos a tener la última clase, propiamente tal, del curso. Si ustedes revisan el calendario, después de hoy no hay más clases. Hoy ya finalizamos con el último tópico del curso, que es propiedades psicométricas, y vamos a hacer ejercicios. Ya presentamos la parte teórica el martes, tuvieron su ayudantía ayer. Hoy vamos a realizar 3 ejercicios. Yo se los dejé publicados en aula, pues se los voy a proyectar ahora. Los voy a desarrollar en el cuaderno virtual del curso. Mañana tienen el taller. El martes el certamen 3. Certamen 3, una pregunta de balance de materia en sistemas transientes, otra pregunta de balance de materia en sistemas transientes y le agregamos reacción. Una pregunta simple, pero que sepan plantear ese balance. Y una pregunta usando las propiedades de la carta psicométrica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, vamos a proyectar el enunciado del que les dejé disponible en aula ayer, anoche más bien. Así es que acá va. El primero es solamente usar la carta psicométrica. ¿Ya? Y entre comillas simplemente, o sea, tenemos que saber usarla primero. Entonces nos dan las condiciones de la presión parcial del vapor de agua de aire húmedo a 30 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio, es 14 milímetros de mercurio. O sea, a presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, la masa de aire húmedo está a 30 grados Celsius. Entonces, bajo esas condiciones, tenemos que saber cuál es el punto de rocío, la unidad absoluta, el volumen específico y la entalpía específica, recordando que la entalpía solamente es un valor que vamos a leer en la carta psicométrica, y eso se refiere a un proceso de adiabático, ¿no es cierto? Saturación adiabática. Entonces, antes de siquiera empezar a hacer una notación, pensemos en el problema. Aparentemente simple, pero siempre genera, lo pongo aquí porque siempre genera algún grado de duda en su desarrollo. Entonces dice que la presión parcial del vapor de agua es 14 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces, y si nos dan la presión atmosférica, ¿qué indirectamente qué datos nos están dando ahí? ¿Alguien tiene una idea cómo relacionar esas dos cosas? Veamos, tengo una respuesta. Temperatura. Ya, la temperatura sí la vamos a usar, sí o sí, ¿cierto? Pero nos falta otro dato. Recuerden que lo que mencioné en la clase pasada, necesitamos dos datos o dos variables para poder determinar las otras variables al usar la carta psicométrica. Entonces, tenemos la temperatura. ¿Cuál sería la otra? ¿Cuál sería el otro valor que nosotros deberíamos usar para entrar a la carta psicométrica? No nos da la humedad absoluta. Tengo una respuesta aquí directa. Dice, no hay humedad absoluta asociada aquí. ¿Cómo yo uso la presión parcial del agua y la presión atmosférica? Les voy a refrescar un poquito la memoria. Váyanse a la definición de humedad relativa. Ok, aquí me dice las divido. Claro, suena un poquito en el aire eso, pero se entiende.
Déjenme proyectar solamente esa parte de la clase. Aquí está. Humedad relativa, 100 por presión parcial del agua por la presión de saturación. ¿Cuál es la presión de saturación? ¿A qué presión el agua está cambiando de fase cuando tenemos un sistema aire-agua? Voy a volver al enunciado. ¿Cuál es la presión en la cual está cambiando de fase el agua? 760, justamente. Tengo una respuesta directa, por si ustedes no la ven. Claro, exactamente, 760. Entonces, ¿qué habría que hacer entonces? Pues, ¿qué datos nos estarían dando? La humedad relativa, ¿no es cierto? Entonces tenemos temperatura y humedad relativa. Vamos, calculen eso. Yo voy a empezar a proyectar el cuaderno. Pero por mientras, esos 14 dividido por humedad relativa en este caso, ¿cómo sería? Me acabo de dar cuenta que mi lápiz está sin carga. Mi lápiz es USB y necesita cargarse. No lo tengo acá a mano. Entonces, plan B, voy a proyectarles un PowerPoint, pero vacío. Y vamos a pegar la carta ciclométrica ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué teníamos entonces en nuestro desarrollo? Tenemos que la humedad relativa, voy a aumentar el tamaño de letra para que todos lo vean, mucho mejor. La humedad relativa es igual a 100, disculpen, 100 por la presión parcial del agua dividido por la presión de saturación del agua. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da eso? La humedad relativa va a ser igual a 100 por la presión parcial. Está en las mismas unidades. Está todo en milímetros de mercurio. 14 dividido por 760. ¿Cuánto es la humedad relativa? ¿Alguien tiene un cálculo? Para que me sigan, sea más fácil o más dinámico esto, por 100. Me da 1,8 aproximadamente. ¿1,18? ¿Seguro? A ver. De nuevo, 14 dividido por 760 es 0,018 por 100, 1,84, ¿ya? 10%. Por eso está el 100 ahí. ¿Ya? Eso es muy bajito respecto de lo que tiene que ver con la carta psicométrica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese valor? Identifiquemos una carta psicométrica. Déjenme pegarla. Esto está acá. Insertar imagen. Imágenes de archivo. No, desde archivo.
Nuestros archivos están en material complementario o material de apoyo. Esta es otra carta. La voy a agrandar, voy a borrar esta carta en la otra hoja. Fíjense en lo siguiente. Voy a hacer un zoom cuando sea necesario. ¿No es cierto? Acá tenemos fíjense, 10%. Tenemos 20%, etcétera. Pero nos están dando, en este momento, nos están diciendo 1,8%. ¿Dónde ubicarían ustedes el 1,8%? Es algo que a veces les dificulta un poquito la vida, pero más fácil, si uno quisiera ubicar 15%, uno haría algo como tratar de proyectar una línea más o menos entre 10 y 20. ¿De acuerdo? Entonces, 1,8 aproximadamente a 2%, digamos, eso es lo único, la única desventaja de usar una carta psicométrica. Hay un cierto grado de, no sé si incertidumbre es la palabra que a ustedes le va a acomodar más, pero hay un cierto grado de imprecisión al mirar una carta psicométrica. Dependiendo de cada uno de ustedes, cómo vio la carta, puede tener un decimal de más, un decimal de menos. O sea, el valor central va a ser casi el mismo. Entonces uno esperaría que, manteniendo las distancias, algo por el estilo, esto fuera como 0. Supongamos que va como por acá. Disculpen, ahí me falló el pulso. Supongamos que esto está sigue una trayectoria similar a esto. Viene acá, ahí, o algo por el estilo. Y esto viene acá casi del origen, casi en 0. ¿Ya? Supongamos que más o menos eso sería, lo voy a anotar acá, humedad relativa 2%. ¿Ya? Es el 1,8 que calculamos aproximadamente. Yo debería poner aquí algo así como aproximadamente. Entonces tenemos 30 grados Celsius. Y vamos a anotar la isoterma con otro color, de tal manera que se distinga. Vamos a hacerlo verde, la isoterma. La isoterma está en 30. Lo voy a tirar hacia arriba porque nos piden varias cosas. Justo en la zona donde yo dibujé, está muy pegadito. Posiblemente esto sea un poquito más arriba. Y lo vamos a exagerar solamente para que nosotros podamos tener un valor más adecuado. Posiblemente si hubiera sido 140 milímetros de mercurio, nos hubiera dado algo así como 18%, hubiera sido mucho más fácil calcular esto, pero en realidad los datos son lo que son. No siempre los números nos van a dar como a nosotros nos gusta, o que sean tan bonitos como nosotros esperáramos, pero puede ser un esfuerzo por, supongamos que esos 2%. ¿Ya? Entonces nuestro punto inicial está algo como por aquí. Voy a poner punto de partida. Punto inicial, para que todos estén más o menos y todas estemos en la misma sintonía. Punto inicial. Y ese punto inicial ya lo pudimos determinar por dos condiciones. De nuevo, humedad relativa y temperatura del enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, nos piden el punto de rocío. ¿Cuál sería el punto de rocío en este caso? ¿Alguien? ¿Cuál es la trayectoria que yo debería seguir? ¿Alguna idea? El punto inicial, ahí yo ahora puedo ver todo lo que ustedes necesitan. Vamos a ver que tengo una sugerencia. Horizontal hacia la izquierda. Perfecto, Romina. Romina estaba bien. Punto rocío es aquel
es aquel punto donde se satura esto, pero a humedad absoluta constante. Y esta trayectoria, no me quedó muy bueno eso. Lo vamos a seguir. Entonces lo que es mucho más fácil, voy a hacer una flechita aquí, hacia allá. Y esto va a estar como por acá. Fíjense. Temperatura de rocío. Esa temperatura de rocío, o sea, ¿qué significa eso? Que si tengo un proceso en el cual yo pienso disminuir la temperatura de esa mezcla aire-agua, necesito llegar hasta menos 10 grados Celsius para que empiece a condensar agua. ¿De acuerdo? En caso súper particular, obviamente, no siempre va a suceder eso, pero digamos que en temperaturas ambientales, en primavera y verano, no condensa, esa mezcla no condensa. Posiblemente en invierno podría condensar. Y posiblemente también se parezca mucho a lo que sucede en la mañana. Imagínense en la mañana en un lugar donde hace mucho frío. Posiblemente puede ser un desierto. Los desiertos llegan a temperaturas muy bajas y la humedad es muy bajita también. La humedad, tanto la absoluta como la relativa. ¿No? Tratando de conceptualizar estos números, ¿ya? Darle un ejemplo y hacerle una analogía. Pero ahí hemos identificado la temperatura de rocío. Se va horizontalmente hacia la izquierda a humedad absoluta constante y obtenemos el punto de rocío. Quizás habría que llegar, eso es aproximado, porque necesitamos llegar más allá. ¿Qué me faltó? Me faltó valores más pequeños, ¿no es cierto? De temperatura. ¿Dónde obtenemos esos valores más pequeños? ¿Alguien tiene alguna observación de ese punto, Rocío? Tengo una pregunta y en realidad no la entiendo mucho porque dice que la misma recta la temperatura inicial con la de Rocío. La de Rocío es de otra temperatura, la inicial es 30 grados Celsius. La de Rocío es aproximadamente 10. ¿Qué me faltó acá? Yo debería proyectar, fíjense, debería proyectar el 100% humedad relativa y llegar hasta acá. Pero no sé cuál es no sé cuál es ese punto. Ese es el verdadero punto de Rocío. ¿No es cierto? Ya, esa observación es complicada porque la carta llega hasta cierto punto, a lo mejor muchos de ustedes van a llegar a la temperatura mínima, pero necesitamos una carta que llegue hasta más abajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a borrarlo del 10, menos 10, incluso es más bajo. Incluso es más bajo. Y el punto de rocío en verdad está como por acá. ¿Cómo podríamos saberlo entonces exactamente si no tenemos esta recta? Perdón, esta carta. Me están preguntando, creo entender ahora la pregunta. El punto inicial es 30 grados Celsius, 2% humedad relativa. Entonces, ese punto rojo es el punto de mi mezcla. Entonces, para esa mezcla nos pregunta la temperatura de rocío. La temperatura de rocío es la cual se condensa agua a humedad absoluta constante. Entonces, para que se condense agua significa que yo tengo que disminuir la temperatura de mi sistema de tal manera que al disminuirla, la humedad absoluta es constante, pero la humedad relativa se va haciendo cada vez mayor. Y cuando la humedad relativa se hace 100%, tengo una temperatura de rocío. ¿Qué es lo que estoy haciendo disminuyendo la temperatura? Estoy disminuyendo la capacidad del aire de retener agua como vapor. Eso estoy haciendo. Por eso es posible condensar, a pesar que la cantidad total de agua sigue siendo la misma. Para el otro lado, si yo aumentara la temperatura, obviamente no voy a acercar el punto de rocío,
cada vez va a ser menor la humedad relativa, o sea, el aire es capaz de retener más agua en forma de vapor. Eso es lo que está sucediendo físicamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo solucionamos esto de la carta? Voy a bajar la presentación. ¿Cómo mantenemos esto de la carta ciclométrica, pero con valores más pequeños? Si no tengo esta otra carta ciclométrica, ¿qué solución darían ustedes? Quizás aproximadamente dirían, va a ser una temperatura de rocío un poquito menor a menos 10 grados Celsius. Entonces, lo que tendríamos que hacer en realidad es buscar una carta ciclométrica que llegue a unos valores más bajos. Vamos a extrapolar, exactamente, aquí Lisa dice extrapolar, pero el punto de extrapolar es que podemos cometer un pequeño error. ¿Ya? La carta, la tendencia está más o menos clara, pero podríamos cometer un pequeño error, me refiero a, porque ya lo aprendimos en la primera parte del curso, extrapolar fuera del rango que nosotros tenemos datos, no se puede hacer. Simplemente porque hay una incertidumbre asociada. Si no tenemos ninguna otra alternativa, lo hacemos, pero sabemos que podríamos estar equivocándonos. ¿Ya? Posiblemente en la carta ciclométrica no sea tanta la equivocación porque ya se nota la tendencia. Muy bien. El sistema no es tan anómalo como para tener un comportamiento muy distinto a unas temperaturas un poco más bajas. No obstante, hay que chequearlo. Chequear significa busquemos otra carta ciclométrica que nos pudiera ayudar a esto. Entonces, ¿vieron ustedes el documento que les dejé en aula? Acá está. Entonces, este documento es súper completo en el sentido que no solamente nos entrega la carta ciclométrica como un diagrama, sino también nos entrega ciertos parámetros que nosotros podríamos calcular directamente. Fíjense, uno puede, en el sistema internacional, tiene ciertos parámetros, reemplaza en estas expresiones que están acá y puede obtener un valor analítico, perfectamente. No es mi intención que ustedes lo hagan ahora o durante una evaluación, esto ya es un poquito más elaborado, pero si ustedes necesitan un valor exacto, lo que tienen que hacer es ir a estas expresiones matemáticas. Además, fíjense, tiene una carta ciclométrica esta está puesta de una forma bien particular, pero ustedes tienen temperatura en sistema internacional o en sistema inglés. Esta carta es muy antigua, digamos, y no necesariamente la van a usar. Pero fíjense, las temperaturas están en Fahrenheit. Aquí están las temperaturas. Entonces, 32 Fahrenheit es 0 grados Celsius, que sería como este valor. No nos sirve esta carta para obtener un valor exacto. Esta otra carta está en Fahrenheit también la temperatura, y aquí tenemos 10, 0, menos 5, menos 10, menos 25. Aquí tenemos una alternativa gráfica. Ustedes lo que podrían hacer es transformar los valores de temperatura, 30 grados Celsius. ¿Cuánto es 30 grados Celsius en Fahrenheit? ¿Alguien tiene ese dato o lo puede sacar rápidamente o necesitan un conversor? A ver qué lo hace más rápido. ¿Cuánto es 30 grados Celsius en grados Celsius? Veamos. 86. ¿Se fijan en la carta que les estoy presentando acá? No me sirve. No alcanzo a ver 86. No obstante, si yo voy a la carta anterior, aquí tengo 85, fíjese, aquí tengo 85, digamos 86 está ahí, la humedad relativa es muy bajita, digamos en ese punto,
podemos ver al lado y vamos a ver cuál es la humedad absoluta. De ahí dice, la humedad es libras por libras de aire seco. Entonces, si yo digo que es 0,001 libras de agua por libra de aire seco, me voy a la segunda carta psicométrica, 0,01, aquí estamos, miren, y humedad relativa 100%, miro abajo y es aproximadamente 5 Fahrenheit. ¿Cuánto es 5 Fahrenheit? Más o menos, sea alrededor de 40 Celsius, perdón, menos 15. ¿De acuerdo? Entonces, indirectamente lo sacamos. Déjenme proyectar donde estaba haciendo las anotaciones. Si nosotros hubiéramos proyectado hacia acá, fíjense, la distancia aproximadamente es la misma entre menos 5 y menos 10 grados Celsius. Entonces, esto debería ser aproximadamente, y aquí lo voy a anotar, ya lo vimos indirectamente en la otra carta. Esto es aproximadamente, disculpen, voy a cambiar el color. Le había puesto azul a esto. Entonces, directamente pudimos determinar que esto es... esto no me quiere funcionar. Ahora sí. Alrededor de 15, menos 15, vamos a colocar ahí menos 15 grados Celsius. ¿Se fijaron cómo lo hicimos? Nos apoyamos en otra carta psicométrica. Por lo tanto, si la carta psicométrica que tenemos disponible no nos da los rangos que nosotros necesitamos, tenemos otras y lo podemos hacer en forma indirecta. Ahora lo hice en forma aproximada, entre comillas al ojo. Ustedes pueden ser mucho más precisos teniendo la carta impresa o la agrandan o algo por el estilo. Pero también en el documento que yo les dejé en aula, tienen las expresiones matemáticas de tal manera de tener una solución analítica. Si ustedes quieren ser muy precisos, estudien esa carta, tengan el valor. Y ahora para el curso, solamente va a ser necesario que ustedes entiendan lo que es una carta psicométrica y puedan leer los valores que necesitan. Luego plantear un balance de materia. No me interesa que sean tan precisos en este momento, pero cuando tengan que avanzar y hacer un trabajo de ingeniería, ahí sí deberían ser mucho más precisos. O lo hacen analíticamente o van al gráfico y lo ven más concienzudamente. Pero yo tengo una solución aproximada, por eso puse aproximadamente menos 15 grados Celsius. Pero ¿cómo estuve más o menos seguro de eso? No de mi proyección que hice acá, sino que fui una carta psicométrica en otras unidades, transformé unidades, hice una aproximación y obtuve el valor. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se las pueden arreglar. No debería ser justificación. Yo voy a tratar de que los valores que le dé para su evaluación de certamen usen esta carta u otra, pero estén dentro del rango presentado en el diagrama. Pero no debería ser justificación para ustedes no hacer un cálculo si no están los rangos en la figura que tienen. Buscan otra figura. Entonces yo les proporcioné ese documento que está en PDF en aula, están cartas psicométricas, está esta la que les estoy proyectando ahora, hay otra que tiene un rango de temperaturas mayor para el sistema internacional, aunque las temperaturas están en grados Celsius, más fácil, pero las que están en el sistema inglés están todas en ese documento PDF. Úsenlas indistintamente. ¿Por qué? Independientemente de que están distintas unidades, obviamente se tienen que ocupar de que las unidades estén transformadas correctamente. Pero la información que está ahí es la misma. Es la misma. Así es que los invito a que siempre se las arreglen de alguna manera para obtener un valor. ¿Ya? Pero el concepto que hay detrás de esto es lo siguiente. Yo, una vez que identifico el punto en donde estoy en la carta, porque este es el punto que representa la mezcla aire-agua que tengo en este momento, el agua en forma de vapor, 30 grados Celsius, 2% de humedad relativa. Si yo quiero obtener el punto de rocío, me voy hacia la izquierda en forma horizontal, que significa que a humedad absoluta, constante, yo estoy disminuyendo la temperatura, lo cual físicamente significa le estoy disminuyendo la capacidad al aire de retener agua en forma de vapor, o piénsenlo de la otra manera, el agua
estoy acercándome a la saturación del agua, el punto en el cual va a empezar a cambiar de fase, en este caso a condensar. Entonces, humedad absoluta constante, y llego a humedad relativa 100%, o sea, voy de 2% o 1,8 que no veía al principio, voy hacia la humedad relativa 100%, y ahí empieza a condensar. Ese es el punto de rocío. Yo leo la temperatura y esa temperatura me va a dar aproximadamente menos 15 grados Celsius. ¿De acuerdo? Listo. Nos sale un poco largo, pero súper importante que ustedes tengan todas las alternativas para que puedan hacer sus cálculos. Recuerden que esto se transforma, una cosa es leer, saber leer la carta, y otra cosa es aplicarla en un balance de materia, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice, la humedad absoluta, el volumen específico. Entonces la humedad absoluta más o menos estamos claros. Algo, dice 1 gramo, un poquito menos de 1 gramo por kilogramo de aire seco. Digamos algo así como 0,8, el otro era 0.001 libras por libra. ¿Se fijan? Entonces, dejemos ese valor aproximado mejor, a 0.01, que se parece mucho. ¿Debería ser también igual 0.001, no? Pregunta para ustedes. Lo voy a anotar acá como aproximado. Vamos a notar que sea aproximadamente ese valor, ¿ya? Aproximadamente 1 gramo por kilogramo de agua de aire seco, ¿cierto? ¿Cómo esto se expresa en kilogramos por kilogramo? 0.001, ¿no es cierto? Kilogramos por kilogramo. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener en base de aire seco y en unidades tanto inglesas como sistema internacional, el valor absoluto es el mismo? O sea, el valor, sí, bien dicho, bien digo, el valor absoluto es el mismo porque uno está libra por libra, el otro podría estar en kilogramo por kilogramo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El otro era 0.001 libras de agua por libra de aire seco. Y es un factor solamente que cambia, por lo tanto es lo mismo en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Entonces identificamos ahí el valor de la humedad absoluta, y el otro es el volumen específico. Ese sí que se los voy a pedir a ustedes. ¿Cuál es el volumen específico aproximadamente en el punto? Recuerden que es el punto de la mezcla. Cuando le llamo punto inicial, este es el punto de la mezcla. Yo debería hacer una aclaración aquí, ¿no es cierto? La mezcla, aire-agua. ¿Alguien me podría señalar cuál sería el volumen específico? Aproximadamente, o al menos me diga entre qué valores de volumen específico que marca la carta yo debería estar. Fíjense lo siguiente. Vamos a ver, tengo respuestas. 0,86 aproximadamente. Me parece, estoy totalmente de acuerdo. Me lo dijo Francisca directamente y Bastián también. Fíjense, 0,85, 0,90. Estoy aproximadamente acá. Vamos a cambiar ese color porque se me puede confundir con lo otro, ¿no es cierto? Entonces, color de la pluma. Color fucsia, se destaca bien. Entonces, ustedes tendrían algo de este estilo. Ahí tienen la isotérmica, y eso sería aproximadamente 0,86. Pero 0,86 es un número nomás. Bueno, las unidades son metros cúbicos por kilogramo de agua, vapor de agua por kilogramo de aire seco. Ese es el volumen específico de la mezcla. Bien, súper bien, las personas que lo dijeron. Muy bien. Tercera pregunta.
Y última, entalpía específica. Entonces la entalpía específica significa, si yo tuviera una trayectoria, yo enfrío esto en forma diabática o sucede un cambio adiabático, significa que no hay intercambio de calor con los alrededores, yo me tengo que ir por la línea de saturación adiabática. Uf, esto me quedó chuequísimo. Disculpen, voy a tratar de mejorar el pulso. Y nos vamos a ir con la trayectoria mejor, lo voy a hacer más corto, lo voy a ir con la trayectoria en color azul. Y esa trayectoria es esta. Si me preguntaban saturación adiabática, significaría que yo voy por este camino. Y saturación significa humedad relativa a 100%, tengo que llegar hasta ahí. Pero ahora solamente me preguntan la entalpía específica. Y esa mezcla tiene una entalpía... no, está al ladito. Está al ladito. Como raro, voy a encerrar algo que no tiene número. Pero es lo que nos da. Fíjese, voy por esa línea. Nos da aproximadamente ahí. Eso es 31, 32, entre 32, entre 31 y 32. Pongámosle 31, para hacer mucho más, para redondear. 31, ¿qué? Ahí está, kilojoule. Kilojoule es una unidad de energía por kilogramo de aire. O lo mismo que uno diría, en este caso, 31.000 joules por kilogramo. Entonces, sería la entalpía específica. Solamente necesitamos leerlo, no lo vamos a hacer nada con eso. Eso se usa cuando hacemos un balance de energía, ¿ya? En este caso no vamos a hacer un balance de energía. Entonces, ¿estamos más o menos de acuerdo con, o sea, entendieron cómo se va leyendo esto? Lo importante es que ustedes tengan clarito cómo usar la carta ciclométrica, porque es una herramienta, no es un fin, es una herramienta para poder hacer algo que nos interesa más como ingeniero de procesos, plantear bien un balance de materia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas para este ejercicio? Ok. Yo les voy a agregar esto al final de la clase de propiedades ciclométricas, dado que lo estoy haciendo en Excel, perdón, aquí en PowerPoint sale más fácil, se los voy agregando. El 1 de la derecha, la humedad absoluta. Aquí yo creo que sería mucho mejor si yo, para clarificación, les pongo aquí W, ¿no es cierto? Déjenme editar aquí, porque esto, como les digo, se lo voy a dejar disponible. Se los voy a dejar disponible. Esto es W. Qué pesado. Azul. W. Y esta, humedad absoluta. Contenido de humedad. ¿Listo? La entalpía, en general, ustedes la van a escribir con... A ver. Depende del libro. Depende del libro. En general, la entalpía específica significa por unidad de masa. O molar por unidad de mol. Se hace con una H minúscula. La entalpía, energía total, sin estar dividido por masa, es con una H mayúscula. Pero en termodinámica, lo voy a anotar acá, miren, fíjese. En termo, H va a ser la entalpía, H, para que se vayan familiarizando, H con una colita ahí, eso es entalpía por unidad de mol, y con un gorro, entalpía por unidad de masa. Así lo van a usar en termo ustedes. O por lo menos históricamente en la Santa María, las termos que nosotros las dictamos, usamos esa notación. En algunos libros van a encontrar que H mayúscula va a ser la entalpía total, solamente energía, y H minúsculas por unidad de energía. O sea, perdón, energía por unidad de masa. Tienen que fijarse nomás. Una es
Una propiedad intensiva y otra es extensiva. Extensiva significa que dependen del tamaño de tu sistema. Entonces, cuando es H mayúscula es extensiva, y intensiva significa que no depende de la cantidad de materia de tu sistema. ¿Por qué? Porque hay una propiedad específica. Por ejemplo, la densidad es una propiedad específica, porque es, el volumen específico se llama así porque está dividido por unidad de masa. El recíproco es densidad, también lo podrían pensar así, pero más bien siempre cuando escuchen el adjetivo de específico, propiedad específica, está dividido por una unidad de materia. ¿Ya? Voy a borrar esto último, que es solamente notación. Ustedes siempre tienen que estar, ojo ahí, con entender muy bien de qué se tratan los conceptos que hay detrás de estas cosas. Si entienden bien los conceptos, no van a tener problema con la notación, pero cada libro, cada apunte, cada curso, a veces, lamentablemente digo yo, porque podría enredar, tiene una cierta notación que ustedes debieran familiarizarse, pero el concepto que hay detrás es el mismo, generalmente el mismo. ¿Ya? Entonces, ahí mantengo eso y voy a agregar otra diapositiva, porque vamos a ir al segundo problema, ¿no es cierto? Por mientras les voy a proyectar el enunciado de ese problema, para que ustedes lo vayan leyendo por mientras que yo voy a incorporar una nueva carta psicométrica al PowerPoint, que es este que estoy haciendo acá. Pero si se fijan, en nuestro nuevo problema está en unidades sistema internacional, no, sistema inglés. Entonces deberíamos pegar o al menos usar una carta psicométrica del tipo de sistema inglés, como yo les mostré, la acabo de mostrar en el PDF que teníamos en nuestra aula. Dice, se desea implementar un sistema de aire acondicionado para obtener 100 metros cúbicos por hora de aire. No me confundí, sí, ahí está en Fahrenheit. De aire a 50 grados Celsius, 50 grados Fahrenheit y 40% de humedad. Si sale porcentaje, se asume que es humedad relativa. No necesita que le digan humedad relativa, pero se subentiende. Para ello se ha propuesto un sistema de deshumidificación que consta de 3 etapas. Un enfriamiento del aire que se encuentra a 75 Fahrenheit y 60% de humedad hasta su temperatura de rocío. O sea, tenemos una mezcla que se va a enfriar de tal manera que voy a llegar al punto de rocío muy parecido a lo que hicimos en el primer ejercicio para leerlo en la carta. Después seguido de una condensación, o sea, va a condensar agua, voy a llegar a este punto, justo punto de rocío, después condensa agua y una calefacción final hasta las condiciones deseadas, determinar la cantidad de agua que se condensa. ¿De acuerdo? Balance material. Entonces, vamos acá. Primero que todo, ¿cómo me las puedo arreglar para que sea más fácil para nuestro ejercicio? Entonces, yo digo, ¿saben qué? Yo quiero usar la misma carta psicométrica anterior. No quiero usar otra. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Primero que todo, dado el ejercicio que tenemos, ¿qué es lo primero que harían ustedes? Yo les entrego, imagínense que yo les entrego esta información en la prueba, y yo les digo, no pueden usar nada más que esta carta psicométrica. Supongamos eso. Perfecto. Pasemos a Celsius. Lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos viendo. Nuestros datos son los siguientes. Tenemos un sistema donde tenemos 50 grados Fahrenheit y el otro es 75 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuánto es 50 grados Fahrenheit? Lo voy a anotar acá al ladito. No, después lo voy a anotar. ¿Por qué después lo voy a anotar? Hay algo mucho más importante que hacer antes siquiera
de que nosotros hagamos un cálculo o estimemos algo en la carta ciclométrica. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Ya sabemos eso de los balances. ¿Qué es lo primero que ustedes debieran estar haciendo ahora? El diagrama de flujo, exactamente. Entonces, nos dice que se divide en tres partes del proceso, y se los vuelvo a repetir, dice, sistema de deshumidificación que consta de tres etapas. Un enfriamiento, entonces podríamos llamar en esa caja, podríamos llamarle como la operación unitaria, o el proceso de enfriamiento, o como un equipo, intercambiador de calor, o enfriador, que a eso se refiere. Después, un condensador, y después una calefacción final, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos tener tres cajitas, y esas tres cajas, si me permiten, las voy a editar un poquito para que se vean, para mí, para que se vean mejor. Ya, tenemos tres cajas, ¿no es cierto? Supongamos que las cajitas están ahí una al lado del otro. ¿Saben qué? Los voy a agrandar porque si se fijan, tengo harto espacio. Voy a aprovechar el espacio. 1, 2, 3. Entonces, una caja, ¿cómo le estamos llamando al primero? Entonces, genéricamente, ustedes podrían poner enfriador y no estaría mal, para nada, pero ustedes también deberían considerar que tienen en este caso, tienen algo que genéricamente en procesos nosotros le vamos a poner, vamos a modificar texto, y nosotros le llamamos a esto intercambiador de calor. No lo están viendo, yo supongo, porque esto debería tener letras. No sé por qué está con... No sé por qué quedó con letras transparentes. Pero eso se soluciona rápido. Intercambiador de calor. En este caso, le voy a poner así, enfriador. Genéricamente en procesos, todo lo que se refiere a cambiar la temperatura de una corriente, uno le llama intercambiador de calor. Y el último, también es un intercambiador de calor, ¿no es cierto? Pero este intercambiador de calor hace la labor totalmente contraria. Es un calentador. Y el que está acá en medio, genéricamente también es un intercambiador de calor, pero este sí se le llama directamente condensador. ¿Por qué? Como dice la palabra, aunque parezca redundante, condensa una fase, una corriente, la pasa de vapor a líquido. Entonces, tenemos aire que entra en ciertas condiciones al primer proceso, ¿no es cierto? Y ahora sí podemos, o deberíamos, calcular ahí está entrando. Luego tenemos que lo que sale ahí. ¿Cuántas flechitas hay en el enfriador? ¿O cuántas debería haber? Fíjense, entra un cierto aire y sale en su punto de rocío. Entonces se supone que no va a condensar nada ahí, va a llegar justo a ese punto y lo vamos a hacer ingresar en su punto de rocío al condensador. Supongamos que no condensa nada, pero sí en el condensador va a haber una corriente de agua que va a salir y va a haber una corriente de aire que va a seguir su camino. ¿A dónde? Hacia el último proceso, el calentador. Y en el calentador yo voy a obtener, voy a correr un poquito el calentador hacia acá, para que me quede más cerca, y yo voy a obtener en el calentador
una corriente de salida. ¿Se entiende? Entonces, señálenme, para la primera caja, intercambiador de calor, ¿a qué condiciones entra? Entonces vamos al enunciado y dice que hay una cierta cantidad de aire, 100 metros cúbicos por hora, a 50 Fahrenheit y 40 grados, 40%, perdón, de humedad relativa. ¿Cuánto era 50 Fahrenheit? Entonces vamos a agregar un cuadro de texto, por mientras que ustedes me dicen cuánto es 50 Fahrenheit. 10 grados Celsius. Perfecto, vamos. Eso entonces está a 10 grados Celsius. Y la humedad relativa que teníamos ahí era 40, ¿no es cierto? Segunda corriente. Humedad relativa, sí, vamos a hacerlo, ¿ya? Segunda corriente, ¿cuáles son las condiciones que están? Todavía no hemos puesto, solamente estamos transcribiendo, por decirlo así, el enunciado, nada más. Dice que esta mezcla es punto de rocío. Se lo vamos a poner de la siguiente manera. El punto de rocío para esa mezcla. ¿Ya? Esa es nuestra condición en la segunda corriente. Tercera corriente. ¿Qué nos dice? El enunciado, ¿qué nos dice? Seguido de una condensación y una calefacción final hasta las condiciones deseadas. Entonces, las condiciones deseadas son 50 Fahrenheit. Fíjense, voy a ver el chat porque parece que alguien ya identificó cuál es el error. Muy bien, Romina súper atenta al juego y Elizabeth también lo había dicho. ¿Ya? Entonces, aquí yo me apuré, ¿no es cierto? Ojo con los enunciados. ¿Ya? 75 Fahrenheit. ¿Cuánto era 75 Fahrenheit? Entonces, esta es la corriente de salida. ¿Cuánto es 75 Fahrenheit? Sí, temperatura un poquito mayor. Y la humedad relativa de esa es 60%. Entonces, 75 Fahrenheit, 23,8. Por simplicidad, lo voy a poner 24. ¿Ya? 23,8 en realidad. Pero solamente lo voy a dejar en esa para que ustedes sea mucho más fácil entenderlo. Entonces, estamos a 24 grados Celsius y aquí era 60 humedad relativa. Y aquí no sabemos aún qué sucede. Pregunta. ¿Qué condiciones deberían haber aquí? Intuitivamente, ¿qué está sucediendo? ¿Qué condiciones deberían haber en esta tercera corriente? O la corriente que está entre el condensador y el calentador. ¿Qué debería estar sucediendo? Entonces, ¿cómo lo harían? Fíjense lo que sucede acá. Estoy en punto rocío. Empieza a condensar agua, cae agua, cae agua, agua, y llego a un punto. ¿A qué temperatura debería llegar si estoy a 24 grados Celsius? ¿Qué temperatura debería tener esta corriente? ¿Ustedes qué imaginan? ¿Cuál debería ser la temperatura que hay en esta corriente? A ver cómo está. La temperatura está en el gráfico.
No, no se mantiene en la unidad absoluta. Entonces aquí viene algo es menor claramente, pero viene algo bien interesante. Antes de completar el diagrama de fases, fíjense en lo siguiente. Estamos a 24 grados Celsius y 60% humedad relativa. Esa es la entrada. Veamos lo siguiente. Voy a conectar el cable de mi computador porque si no si se me apaga, nos vamos a la vez. Entonces, 24 grados Celsius, 60 humedad relativa. Entonces, identifiquemos ese punto. 24. Eso es 24. Esa es la isoterma. 24 grados Celsius. 60% humedad relativa. Ahí está el 60. Vamos a interceptarlo con 24. Ese es nuestro punto. Ese punto es la corriente 1. ¿De acuerdo? Punto 2 significa vamos hasta el punto de rocío. Solamente voy a reubicar este 1 para que no nos tape el punto, ¿ya? Este es el punto 1. Entonces yo me voy derechito hasta acá y es un poquito más arriba que esa línea. Vamos a ser más o menos precisos. Punto de rocío. Miro hacia abajo y un poquito más de 15 grados Celsius. 15,5. Entonces, temperatura de rocío. ¿Ya? ¿Y esa temperatura cuál sería? Justo a la segunda corriente. Por aquí alguien más o menos está señalando algo directo. Entonces, llegamos, este es nuestro punto 2, nuestra corriente 2. Entonces, si empieza a condensar, ¿por qué línea debería irse? Si está condensando, significa que el aire que queda, con menos agua, sigue siendo saturado. Entonces, nuestro camino, y lo voy a destacar con otro color que sea un poquito más fuerte incluso, el fucsia siempre es mucho más fuerte. Me voy por esa trayectoria. Entonces, ¿hasta qué temperatura debería llegar por esa trayectoria? Por la curva, exactamente. Humedad relativa 100%. Está todo el rato saturado, porque si está condensando, significa que el aire ya no es capaz de retener más vapor de agua, o el agua cambia de fase, condensa todo el rato. Entonces, mientras está condensando, yo voy a llegar hasta cierto punto. ¿Hasta qué temperatura debería llegar? Entonces, la corriente 3... A ver, hay una corriente 3 que sale del condensador y la otra una corriente 4 que es de todo el condensado. Lino me lo dijo directamente. Muy bien, hasta 10 grados Celsius. Justamente, porque yo quiero que mi condición final sea 10 grados Celsius, pero a la vez con una humedad relativa distinta. ¿Cuánto es la humedad relativa? 40%. Entonces, tengo esta isoterma, y esta sería mi corriente, digamos, 3. La corriente 4 es todo lo que condensó. Entonces, ¿cuánto condensó? Fíjense, esto está aproximadamente a esta altura. El 10 está como por acá. Ahí. Y aquí está la humedad absoluta inicial. Fíjense, todo eso condensó de agua. Voy a poner condensación. O sea, ¿cómo vamos a ver? No es que sea la cantidad total de agua, sino que eso representa la humedad absoluta antes y después de la condensación.
Por eso vamos a sacar el balance de materia. Y finalmente nosotros tenemos que llegar en nuestro camino a una humedad relativa, por eso se calienta. ¿Qué significa calentar en este caso? ¿Cuál es nuestro camino? Mira, tengo que llegar a 40% de humedad. ¿Cuál sería nuestro camino? ¿Nuestro proceso es adiabático, de calentamiento adiabático, o es un calentamiento normal? Nuestro punto final, 10 y 40. Este es nuestro punto final. Hasta aquí deberíamos llegar. Ese es nuestro punto final. Entonces, nuestra pregunta es, ¿este punto 3 es lo que corresponde? ¿O corresponde que yo identifique nuestro punto final, que sería nuestra corriente 5? Este es el final. Disculpen, lo voy a poner para otro lado. Y eso es lo interesante de este problema. Y que tener la precaución necesaria. Final. Y lo deseado. Si yo tuviera un enfriamiento o un calentamiento adiabático, lo cual es raro porque estoy calentando con algo de afuera, debería pasar, mi trayectoria es la diagonal. Pero si yo enfrío o caliento, tengo que mantener, si el proceso no es adiabático, tengo que mantener la humedad absoluta constante. Entonces yo no debería llegar a 10, debería llegar a una temperatura aún más baja. Fíjense, si yo caliento 10 y un proceso adiabático, me voy hacia allá y aumento la temperatura. Entonces no me sirve. No llego a 10 grados Celsius la última corriente. Si yo aumento la hago un proceso adiabático, o sea, me voy por el otro camino, también aumento temperatura. Por lo tanto, mi corriente 3 debería llegar a una temperatura aún más baja, no a 10. Y ese es el típico error que pueden cometer, porque lo que yo necesito es que la última corriente esté a 10 grados Celsius, no esta intermedia. Esta intermedia tengo que ajustarla de tal manera que llegue a 10. Por lo tanto, es muy importante que se fijen en esto. Esto no es en realidad 10. Yo tengo que ir aún más abajo. Yo tengo que seguir este recorrido, y tengo varias alternativas para llegar a ese punto final. Ese punto final yo sí que estoy totalmente seguro, 100% seguro que ese es mi punto final. 40 grados, 40% de humedad relativa, 10 grados Celsius. Entonces, ¿cómo llego ahí? En un proceso de saturación adiabática, pero eso no es el caso. Yo lo que estoy haciendo es, ¿saben qué? Yo estoy enfriando a humedad absoluta constante. Eso sí, entonces, si yo llegara a esa temperatura ¿cuál es? Menos 3. Si yo llegara a menos 3 grados Celsius, y ahora caliento, o sea, mantengo humedad absoluta constante, caliento, y llego a 10 grados Celsius, cumplo con los 40% de humedad relativa. Y ese es el verdadero camino, no el otro. Es el paso más importante dentro del proceso. Yo lo que estoy, antes de completar el diagrama de flujo, el diagrama de flujo lo dibujamos, sabemos las condiciones, vamos a la carta ciclométrica para obtener los parámetros, y ¿qué obtenemos acá? Que de 2 a 3 yo voy a condensar lo suficiente para llegar a la misma humedad absoluta que la final. Y esa humedad absoluta final, caliento, se mantiene constante y llego hasta mis 10 grados Celsius. Y justo coincide que en ese punto tengo los 40% de humedad relativa. Bueno, yo lo establecí previamente. Entonces, aquí tenemos la condición que nos faltaba. Esa es la más difícil de este problema. Entonces, anotemos, ¿cuál es la humedad absoluta en 3 y 5? Es la misma. Entonces, la humedad absoluta de 3 es igual a la de 5. Y eso es aproximadamente, digo aproximadamente porque
3 gramos por kilogramo. Acá leemos. Ahí está. ¿Qué otra humedad absoluta necesitamos? Recuerden, para los balances de materia necesitamos la humedad absoluta. Lo que hicimos aquí es hacer el recorrido de nuestro proceso. Para el caso de 1 y 2, tenemos la misma humedad absoluta y aproximadamente un poquito más arriba de 11. Dejémoslo en 11 solamente para redondear, ¿ya? Esto es la humedad absoluta de corriente 1 y la corriente 2 es la misma. Y eso es 11 gramos por kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí era un poquito, no un poquito, bastante más, la condensación. La condensación, en verdad, nosotros la tenemos, en este caso, desde aquí hasta aquí. Y ese es el trayecto que tenemos. Entonces, 1, 2, 3. Recuerden que hay una corriente 4 que condensa y llegamos al punto 5, que es el final. Y ahí tenemos todas nuestras variables para ahora sí podemos plantear el balance en materia. Recapitulando, punto 1, nos dicen que está a 24 grados Celsius y 60% humedad relativa. ¿Ya? Identificamos el punto. A esa condición tenemos una humedad absoluta de 11 gramos por kilogramo de aire seco. Vamos al punto de rocío, justo humedad relativa 100% a humedad absoluta constante. Leemos la temperatura abajo, bueno, ahí mismo está el apoyo, pero la temperatura es aproximadamente 15,5 grados Celsius. Empieza a condensar, o sea, voy por la trayectoria de humedad relativa 100%. Tiene que condensar hasta cierto punto donde me permita llegar que finalmente yo obtenga 10 grados Celsius y 40% de humedad relativa. Para ese punto, la humedad absoluta es 3 gramos por kilogramo de aire seco. Por lo tanto, cuando yo caliente, la corriente que entra a calentarse tiene que tener la misma humedad absoluta, porque voy a calentar solamente algo que tiene una cierta cantidad de vapor de agua y coincide que va a entrar en un cierto punto saturado y yo voy a calentar para que ese aire sea capaz de retener más vapor de agua. Por lo tanto, ya no va a estar saturado, yo caliento y para que se produzca el proceso a humedad absoluta constante, yo necesito que coincida humedad absoluta 100% en el punto 3 con una cierta temperatura que me dé esa humedad, la humedad de 3 gramos por kilogramo. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando yo tengo menos 3 grados Celsius. Cuando yo enfrío y empiezo a condensar y llego a menos 3 grados Celsius, ese punto, menos 3 grados Celsius, humedad relativa 100% o punto de rocío de esa mezcla, yo tengo una humedad absoluta igual a la final que yo necesito, 10 grados Celsius y 40. Entonces, al calentar, lo que estoy haciendo es aumentar la temperatura del sistema, permitiendo que la humedad relativa baje de 100% a 40% y mi punto final quede en 10 grados Celsius. Entonces yo caliento de menos 3 Celsius a 10 Celsius. La humedad relativa baja de 100% a 40% en ese proceso. ¿De acuerdo? Hemos leído todo. Y ahora vamos al balance. ¿Se acuerdan? Entonces, el primer balance es, vamos a tener un flujo de aire seco con cierta humedad. ¿Cuál es el flujo de aire? Entonces, aquí viene otro problema que ustedes deberían, no deberían tener dificultad en hacerlo, pero tenemos ¿cuánto? Son 100 metros cúbicos. Ya sabemos, o ya dijimos, durante todo el semestre, que no se hacen balances por volumen. Es un flujo volumétrico. Entonces hay que transformarlo en un volumen, en un flujo másico. ¿Cómo transformamos el flujo másico del aire? Entonces vamos a decir que esto es aire, y ese aire está seco, ¿ya? ¿Cómo transformamos eso en un flujo másico?
¿Qué necesitamos en realidad? Densidad y volumen, me dice, densidad del aire. Exactamente. ¿De dónde sacamos la densidad? De internet, buena. Pero tienen todas las herramientas para hacerlo, ¿no es cierto? Fíjense lo que les voy a anotar acá. ¿Qué presión tenemos? En realidad necesitamos volumen específico. Y luego, volumen específico nos queda en metros cúbicos por mol. Con el peso molecular lo transformamos en metros cúbicos por kilogramo. Y ahí lo pasamos a... ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos determinar esto. Y esto sería RT dividido por P. ¿Cuál es la temperatura del sistema? En la entrada, que es el flujo que está entrando, 24 grados Celsius, pero en la ecuación de estado, en cualquier ecuación de estado, en particular en este caso tenemos la de gas ideal, tiene que estar en las unidades absolutas. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es eso en Kelvin? 24. 30 son 303. ¿Ya? 298, 297 Kelvin. La presión tiene que estar en la unidad absoluta. Supongamos que está la presión atmosférica. La presión atmosférica tiene que estar en Pascal para estar en el sistema internacional. En Pascal es 101, 325 Pascal. Esa es la presión. Y en unidades, yo me sé de memoria, no todos se usan de memoria, pero yo me sé este valor, 8,314 Joule por mol Kelvin. Ya, eso está en unidad internacional, así que no hay ningún problema. Si hacemos ese cálculo, vamos a obtener el volumen específico de esos 100 metros cúbicos. Entonces, el volumen por unidad de mol, ¿cuánto nos va a dar? RT partido por P. Entonces, ¿cuánto tendríamos para R? Si alguien me gana en el cálculo, 8,314 por la temperatura que es 297. Y esto se divide por la presión en unidades consistentes, o sea, en pascales. Y me queda 0,024. ¿En qué unidades? 0,024. Y en este caso nos quedan metros cúbicos partido por mol. Lo cual se parece, no sé si ustedes se acuerdan de física o en química, a los 24 litros por mol, ¿no es cierto? Que el volumen específico de... Ya, dijimos, lo voy a dejar en 3 decimales nomás lino, por simplicidad, ¿ya? Pero está bien, súper. Entonces, eso tenemos que transformarlo ahora a másico, ¿no es cierto? Ese es el volumen por unidad de masa. ¿Cuál? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dividir por el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del aire? De nuevo, hay que hacer la ponderación del oxígeno con... Y aproximadamente 28,8. Lo voy a hacer de inmediato. Y ustedes se van a acordar cuando estén viendo el desarrollo de cómo se hacía eso. ¿Ya? Entonces, de esos 0,024 dividido por 28,8, aproximadamente 89 creo que, 28,89, y nos queda 8 por 10, 8,31 por 10 a la menos 4. 8, como 307 en realidad, pero dejémoslo en 8,3, mucho más fácil, por 10 elevado a la menos 4. Unidades,
metros cúbicos por kilogramo. Que eso es lo que sí necesitábamos obtener. Si se fijan, el ejercicio era para nada fácil y requiere... Este es un nivel complicado de ejercicio para este curso y de este tópico. Y esto es lo que necesitamos, lo voy a destacar en negro, para poder transformar ese flujo. Acá arriba tenemos este flujo volumétrico. Flujo volumétrico. Tengo que transformarlo en flujo másico. ¿Tengo preguntas? ¿La presión atmosférica o no? Una cosa importante, estaba en el ejercicio. No sé si ustedes, no sé si lo dije explícito. Miren, déjenme presentarles de nuevo esto. ¿Qué dice ahí? Presión barométrica en la carta. Todas las cartas ciclométricas están hechas a presión atmosférica. Ahí están kilopascales, ese punto como es un decimal. En pascales es 101.325. Toda la carta ciclométrica siempre está a presión atmosférica. Y el proceso está hecho a presión atmosférica. Si está hecho a otra presión, es mucho más complicado, pero en general estos procesos de humidificación y deshumidificación se refiere al sistema aire-agua. Y el aire, la atmósfera, está a presión atmosférica. Bien, listo. Muy bien. Ya, entonces, ¿cuánto nos quedaría el flujo másico? Flujo másico nos quedaría, haciendo todas estas aproximaciones, 0,024 dividido por 8,3 exponente, no, vamos a ponerle 0,00083. A mí me da 28,9 kilogramos por... No me debería dar eso. Estoy mal aquí. Esto es dividido, no multiplicado. Dividido por 8.00083. 120.482. Voy a poner el número exacto, o sea, aproximado. Esto es igual a un flujo másico. No está mal que sea un flujo tan grande, o si tenemos una cantidad de 120.482 kilogramos por hora de aire. Entonces, la segunda parte de este ejercicio, aparte de ver la carta ciclométrica, lo que vimos fue cuánto es el dato. ¿Cuál es el dato que tenemos que desarrollar acá? Entonces voy a colocar este desarrollo por acá, para que no se nos olvide. ¿Qué implica esto? Flujo másico en nuestro diagrama. Y ahora recién vamos a poder completar nuestro diagrama. Corriente 1. Fíjense, no son ejercicios cortos. O sea, este es un ejercicio largo. Corriente 1 nos dice flujo másico de aire. Me lo cambié aquí por M mayúscula y no quiero. 120.482 kilogramos de aire seco por hora. No voy a achicar la letra, lo voy a dejar acá abajo. ¿Y cuál es la medida absoluta de eso? ¿Se acuerdan? La medida absoluta que habíamos visto en la carta ciclométrica. Tengo una pregunta de... Este es el ejercicio más difícil que puede haber en el certamen. No hay más, no puede ser más complicado que esto. Tiene de todo este ejercicio. Y en realidad, si son ordenados y sistemáticos, saben los conceptos, no deberían tener problemas, porque les voy a dejar planteado el balance y ustedes lo resuelven, que va a ser
trivial la resolución, se van a dar cuenta que es bastante fácil. Entonces, esto lo vamos a colocar en unidades consistentes. Era 3 gramos por kilogramo. Entonces, esto es 0.03 kilogramos de agua por kilogramo aire seco. Pregunta, en la corriente 1, ¿cuánta agua hay? ¿Cuál es el flujo de agua en la corriente 1? ¿Qué es lo que tienen que hacer para determinar la cantidad de agua que va en la corriente 1? ¿Alguien tiene alguna idea? Por eso le digo que se transforma en algo relativamente trivial. No sé si ustedes lo van a considerar así, pero ahí vamos a tirar esto para arriba para que pueda colocar las corrientes acá arriba mejor. Vamos a ver cómo está su resolución. Fíjense, la corriente 2 va a tener exactamente las mismas condiciones que la corriente 1 para el balance de materia. No obstante, aquí tenemos, vamos a agregarle aquí, punto de rocío de esa mezcla. ¿Cuánto era en temperatura? ¿Se acuerdan? Ahí está. El punto de rocío era igual a, estamos en la otra, 15,5 grados Celsius. ¿Ya? Esa es la única diferencia que hay con la corriente 1, la temperatura. Voy a revisar sus respuestas. M, exactamente, flujo. Guillermo ya dio el número directamente y Lino dijo multiplicar el flujo de aire seco por la humedad absoluta. Y listo. Eso es todo. Sabemos al tiro. Y fíjense, el flujo de aire seco no cambia durante todo el proceso. Lo que cambia es la cantidad de agua. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un balance en materia para el agua. Y fíjense también acá, vamos a tener que, para el punto final, nosotros sabíamos que, sí, como les decía, sigue siendo, en este caso, el mismo flujo de aire, pero el de agua cambia la humedad absoluta. Y esto tiene que quedar a 10 grados Celsius. Y determinamos en la carta psicométrica que en la corriente 3, ya voy a poner el número de las corrientes, que es la misma humedad absoluta, pero esto era menos 3 grados Celsius. Entonces aquí tenemos las corrientes. Es súper bueno que todos los que están en clase me hayan seguido atentamente. Lo pueden revisar luego en el video si quieren. Pero para ver cómo se va desarrollando el ejercicio. No es trivial. No es trivial, pero este ejercicio tenía de todo. Y lo que nos piden es cuánta agua condensa. Entonces vamos a hacer el balance de materia. Esta es la 4, perdón. Vamos a hacer el balance de materia. Esos son los cálculos al ladito. Vamos a hacer el balance de materia como corresponde. A todo esto, para ustedes, ¿cuál es la pregunta más importante que está en el ejercicio? Dice, determina la cantidad de agua que condensa. Ya determinamos todas las variables y necesitamos el balance de materia en el condensador. Tenemos todo, ¿o no? Entonces, balance de materia de condensadores. ¿Cuánta agua entra al condensador? Entra M1 por, me carga que me cambie eso, por W1. ¿Cuánto sale? Sale, disculpen, yo creo que aquí me he equivocado en los subíndices, ¿no es cierto? Esto es 2, esto es 2. Uy. Esto es 3. Al copiar se me había olvidado. Y el último es el 5.
Y aquí me faltaba solamente M4, que es un flujo solamente de agua, nada más. Si ustedes quieren hacer un análisis de grado de libertad, lo pueden hacer. No lo voy a hacer, no voy a alcanzar a hacerlo ahora. Generalmente uno no lo pide para este proceso, está bien especificado siempre así como los transientes, pero lo importante es que ustedes planteen bien el balance. Entonces, la cantidad de agua que entra en esa materia para el agua, aquí, para el agua en el condensador. ¿Qué es lo que entra? M2 por W2. ¿Qué sale? M3 por W3. Pero también sale nuestra corriente M4. Igual 0. Proceso estacionario. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces estoy colocando su índice para que se vea mejor. Solamente tengo una pregunta aquí en el chat. Profe, le puso M... Ah, ya, ok. Tiene toda la razón. Gracias, Rosy. Disculpa, Elizabeth creo que fue. Sí. Entonces, despejamos M4. M4 es igual M2, 120.482 kilogramos, ya sabemos la unidad, por 0.003. Menos. Lo puse al revés. Nadie me dijo. Nadie me dijo. Esto es 11 y esto es 3, ¿no es cierto? Si no, el balance de materia me va a quedar un flujo negativo. Ahí uno se da cuenta, a veces matemáticamente se da cuenta de la situación. Fíjese que el flujo de aire es constante, entonces queda nuestra ponderación. Y esto debería quedar en kilogramos de agua. Y M4 nos queda, calculito, ¿ya? Entonces, calculen el final y ya estamos listos en la hora. Calculen ese final y les dejo esa tarea. Yo se los completo y se los voy a subir a la web. Así que espero que la hayan entendido. Cualquier duda me mandan, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan buen día y yo les comparto todo esto en el aula, ¿ya? Buen día a todos. Profe, ¿Sí? el ejercicio 3 también lo va a subir. Sí, se los puedo subir. Ah, ya, como no alcanzamos a hacerlo y no hay más clase. Puede quedar propuesto, ¿no es cierto? Pero ya se los voy a subir, se los voy a desarrollar. Gracias, profe. Listo, que estén muy bien. Chau.